¿Lo amas o lo odias? El circuito de Monte Carlo genera reacciones extremas entre los aficionados. Hay una corriente que piensa que es un trazado que debe eliminarse del calendario porque es aburrido, anacrónico, no tiene ninguna emoción ni adelantamientos. Y otros que opinan que este es el circuito que distingue a los buenos de los grandes, donde acercarse a los muros reporta beneficios, donde se puede ver un poco a los buenos pilotos y en general uno de los lugares donde todavía la historia tiene un peso muy importante. Hablamos por supuesto del circuito de Monte Carlo, Gran Premio de Mónaco, quinta prueba de la temporada de este año 2021, en el que este circuito es el primero de los que vuelven tras su ausencia en 2020 por la pandemia por COVID-19, y tenemos un circuito urbano que hemos echado de menos, por supuesto, en la pasada temporada, y que vamos a ver este año qué tal se porta, a quién favorece. Vamos a volver a ver a los mejores pilotos del mundo por las calles del Principado, dando el máximo, acercándose a los guardarraíles e intentando pulir todo lo posible el tiempo por vuelta para conseguir una pole que aquí en este circuito es muy, muy importante. Es difícil quedarse con solo una curva de esta pista, ¿no? Porque todas tienen un pasado, una historia, un desafío importante. Una de las, digamos, señas principales para saber que un circuito es sin duda un histórico es ver que todas sus curvas tienen nombre, ¿no? Podemos empezar por la curva número uno, Santa Devota, una frenada de 90 grados donde es posible adelantar, difícil pero posible. La subida del Borribás, que se llama, por toda una especie de S a muy alta velocidad, a fondo fácil, que da a parar a Massanet y el Casino. Una enlazada bastante complicada, una especie de doble vértice muy, muy complicado, seguido de derechas con una caída en medio. La frenada de Mirabeau, donde hemos visto en el pasado incidentes como aquel aparcamiento de Nico Rosberg en 2014 en la Q3 después de hacer la pole. ¿Qué decir de la curva Grand, barra Loebs, barra Fermont, barra Horquilla de la Estación, barra como la quieran llamar, ha tenido muchísimos nombres? Esta curva, la más lenta del calendario, apenas 40 km por hora, la toma un Fórmula 1. Luego el doble vértice, Portier, la salida al puerto, el mítico túnel, a fondo, fácil. La nueva chicane, probablemente el mejor punto de adelantamiento del trazado, aunque realmente es poco viable. Luego una de nuestras zonas favoritas, que en uno de nuestros artículos antiguos la destacamos, no hace tanto de ese texto, hace unos meses, en el que hablábamos de las mejores curvas de la Fórmula 1. Sin duda está enlazada Tabac, de izquierdas, a unos 200 km por hora, seguida de la piscina, una izquierda-derecha que debería ser a fondo con un buen coche, sobre todo con esta generación desde 2017. Esta curva realmente corta el hipo, corta la respiración, porque es increíblemente rápida, increíblemente estrecha, requiere de una precisión quirúrgica. Cuando juegas al Gran Premio de Mónaco en los videojuegos ya es difícil, pero no te puedes ni imaginar de lo que es en realidad en esta curva en Monte Carlo, en el Monte Carlo real, porque es verdaderamente desafiante para los pilotos. Luego una frenada para la salida de la piscina que se llama, que es una chicane lenta que ha sido reformada varias ocasiones en los últimos años y que ha dado accidentes un poco extraños en el vértice interior de derechas. A veces el piloto apura tanto que se golpea con el guardarraíl interior, rompe la mangueta de la suspensión y sale recto hasta el guardarraíl de la salida. Y luego finaliza la vuelta con rascás, una curva muy lenta donde también es remotamente posible adelantar y donde vimos por supuesto en 2006 aquel infame aparcamiento de Michael Schumacher, también en la Q3, también con el tiempo de pole conseguido. Antes de Anthony Nogués, una curva muy extraña, subida al principio, bajada al final, empiezas con sobreviraje, acabas con subviraje. Es muy difícil intentar conseguir la velocidad extrema por aquí para salir por la recta de meta y tratar de cerrar una vuelta de locos. Realmente el circuito de Mónaco tiene muchísima historia, muchísimo desafío en cada curva, en cada guardarraíl. El accidente te sobreviene en cualquier punto y desgraciadamente a veces cuando hay un impacto aquí es cuando vemos realmente
la velocidad a la que van los pilotos, ¿no? Pensamos en Checo Pérez, aquel impacto que tuvo en 2011 en la nueva chicane, o en Max Verstappen cuando se chocó con el alerón trasero de Romain Grosjean en Santa Devota en 2015. Vemos aquí verdaderamente, es en los impactos donde se nota la verdadera velocidad de esta pista, que es de locos.